Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isalia Sumaya de Visión y Compromiso y aquí dándoles la bienvenida. Y antes de empezar nuestra capacitación de hoy o nuestra charla, vamos a pasar algunas cosas de la presentación. Como muchos de ustedes recibieron en sus correos de registro o sus recordatorios, todos ahorita están en mudo o en silencio, pero si ven a su lado derecho, hay un dashboard donde pueden ustedes ver los controles para esta presentación. Por favor, ¿podría ver la próxima página, Alma? Gracias. También estamos grabando esta presentación que después la vamos a compartir en nuestra página de internet y les haremos saber cuando esté eso disponible. Y así que todas las preguntas la pueden hacer en el chat. El próximo slide, por favor. Gracias. Y ahí en la pantalla pueden ver cómo se ven los controles de su dashboard. Tienen el mudo, tienen varias maneras de conectarse al audio, ya sea por computadora o pueden también conectarse por teléfono mientras están viendo la presentación. Y abajo hay una sección que dice questions o preguntas y es allí donde ustedes pueden poner sus preguntas mientras estamos dando la presentación. Y ya al final va a haber una sección o un tiempo de preguntas y respuestas y nuestro staff va a escoger algunas preguntas que se van a responder al aire. Y las que no podamos responder por falta de tiempo, todas se guardan y nuestros presentadores junto con nosotros trataremos de responder todas las preguntas y eso se mandará con sus materiales también. Muchas gracias a todos los que están aquí. Tenemos mucha gente hoy. Gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, empezamos. Adelante, Melinda. Gracias, Isalia. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario por internet. Nos da muchísimo gusto poder darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos como 280 personas que se han inscrito a este taller. En el momento tenemos como 101, 102, va aumentando. Es una señal de que este tema es importante, nos afecta, lo sentimos y les agradecemos a ustedes, todos los promotores, líderes que se han unido a no solo pero a los otros seminarios que hemos podido ofrecer para ustedes. El día de hoy sentimos que era muy importante poder abordar este tema del coronavirus desde la perspectiva socioeconómica, poder saber cuál ha sido ese impacto que hemos estado teniendo durante las últimas semanas en nuestras comunidades y cuáles son los recursos que están disponibles. Este seminario se enfocará en eso y le damos las gracias a nuestros aliados, el Employee Rights Center, que están en San Diego, que se han unido a este esfuerzo con nosotros de poder proveerles a ustedes, los promotores, los líderes que están día a día en contacto con sus comunidades, la información que ustedes necesitan para poder compartirla, tener esta herramienta en su cajita de herramientas para poder compartirla, no solo para ustedes y su familia, pero para la comunidad entera. Nuevamente, bienvenidos a esta serie. Van a escuchar más de nuestra parte en las semanas que vienen, porque tenemos planeado seguir abordando este tema del coronavirus desde distintas perspectivas y formas que nos afecta. Muchísimas gracias y aprovechen mucho este tiempo con nuestros aliados Employee Rights Center. Gracias, Melinda. Y bueno, les habla Alma Esquivel. Yo soy la directora de Educación y Capacitación de Visión y Compromiso. El tema, una vez más, ¿verdad?, es sobre el impacto del coronavirus ahora en lo que es el impacto económico. Y como lo mencionamos anteriormente, el Centro de Derechos para el Empleado está con nosotros y específicamente su director, el señor Alor Calderón, que le quiero dar las gracias por estarnos acompañando. Alor trabaja en San Diego, es donde está localizado este centro, y
por medio de todo su trabajo, todo su liderazgo, él ha estado muy activo en poder ayudar a que los programas sean justos para los empleados, tanto en su salario como en los programas de inmigración. Este centro aboga y representa a miles de trabajadores de bajos ingresos ante diferentes foros administrativos. El enfoque del centro desde el 2003 ha sido conectar estas actividades administrativas al área también de abogacía y de organización. Yo sé que ustedes están viendo que está corriendo la información, enseguida regreso, es algo que está ocurriendo automáticamente, pero ahorita paso con la información. Nada más sí quería asegurarme que les presentaba a nuestros panelistas y también está con nosotros Marisol Turincio. Ella nació y creció en la Ciudad de México o en México. Fue graduada de la Escuela de Leyes en la Universidad Autónoma de Baja California y lo que equivale a un certificado en leyes aquí en el estado de California. Ella es parte del equipo y del Employee Rights Center como Case Manager y su pasión y su compromiso le ha ayudado a liderar junto con la gente esta organización que es no lucrativa y que envuelve el área de abogacía y los cambios que se necesitan hacer en la comunidad para que todas las personas tengamos lo que son salarios justos y justicia. Entonces, disculpen que esta presentación se fue transmitiendo automáticamente. Entonces, voy a regresar y ahora sí le voy a abrir el micrófono a Marisol para que se dirija a ustedes. Adelante, Marisol. Hola, muchas gracias. Gracias primeramente a Alma, Melinda, Salía y a todos en Visión y Compromiso por habernos invitado. Y como dices, creo que ese es un tema que ahorita nos da mucha preocupación a todos. Lo que está pasando en este momento es algo que no se esperaba y que nos está haciendo a todos la pregunta, ¿no? ¿Cómo nuestra ciudad, cómo nuestro estado nos va a responder con beneficios laborales? Por ejemplo, la asistencia de desempleo por desastres federal en California, que le han puesto PUA por sus iniciales. Los diferentes derechos, por ejemplo, que estamos viendo sobre todo es el derecho al desempleo y también lo que es la ausencia pagada, ya sea familiar o por enfermedad. Tenemos Workers' Compensation o lo que es compensación al trabajador en caso de que algún trabajador se enferme por coronavirus. La pregunta es, ¿cuáles son los derechos de las personas cuando se trata de despidos y licencias por coronavirus? Como les había dicho, pueden aplicar en el Departamento de Desempleo, el EDD, para lo que son el desempleo por desastres en California. Si es que algún empleador ha decidido hacer lo que se le llama un laid-off o que es un despido temporal, es decir, que se espera que vuelvan a regresar al trabajo, se puede pedir en esa temporalidad, en ese espacio de tiempo, una compensación que es el desempleo. Otra de los derechos que es la asistencia federal por desastre, dice cuando las personas no se sienten seguras trabajando en este momento en el empleo porque sienten que pueden contagiarse del coronavirus, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, es un derecho de los trabajadores que deben de estar en un lugar donde se proporcione un ambiente seguro y para todos los trabajadores. En este momento con lo de la pandemia, sí pueden decidir no asistir al trabajo y también pueden decidir dar un aviso a las autoridades correspondientes, en ese caso podría ser OSHA, y decirles que no se están llevando las medidas necesarias para precisamente que se lleve un lugar, que se lleve con seguridad el trabajo. Se sigue moviendo la presentación. Sí, Ajá.
Entonces, si ustedes no se sienten seguros, si se les está obligando a trabajar sin las medidas necesarias, es decir, el tapaboca, para protegerse las manos, si es un lugar en donde no se está siguiendo que la separación de los 6 feet, que son que 1.5 metros, entonces ustedes pueden dar aviso y nosotros también en lo que es el Employee Rights Center tenemos abogados preparados para que si se despida a una persona por dar un tipo de aviso de esta índole, se puede meter a una reclamación por un despido, ya sería que es una retaliación, que se les llama whistleblower en este caso. No sé cómo se le diga en español whistleblower, pero es por dar un aviso de un derecho que se te está violando en caso de seguridad. Entonces dice, si perdiste ya estoy bien perdida con la presentación. Ok, también están ahorita las posibilidades de trabajar desde casa. Igualmente, como les habíamos dicho, puedes ser elegible para el seguro de desempleo en caso de que pierdas el empleo, se te reduzcan las horas, así radicalmente. Digamos que estabas trabajando 40 horas, ahora estás trabajando 20, 10. Todo ese que no, lo que no estás captando debido al coronavirus, se puede reinstalar con un desempleo hasta cierto porcentaje. También tenemos el seguro de incapacidad, la ausencia por enfermedad pagada, la ausencia familiar pagada y los beneficios de compensación al trabajador o workers' comp. Lo siguiente. Creo que ya hemos oído que el presidente está autorizando la asistencia por desempleos del desastre que se le llama DUA. Normalmente cuando aplicas al desempleo tienes que ser un empleado, valga la redundancia, pero en este caso se está haciendo una excepción que también los contratistas o las personas que trabajan por su cuenta van a poder aplicar para ayuda. Al parecer para la próxima semana van a tener una aplicación en lo que es la página del desempleo donde va a ser exclusivamente para esto. Por el momento, en mi experiencia, se ha tenido que hacer en la misma aplicación como si fuera un empleado. Nada más hay que poner cuánto, más o menos la última vez que trabajó. Y en la misma aplicación tienes que poner que no estás captando ningún salario debido al coronavirus. Normalmente, como les digo, creo que se cerró la presentación. No sé qué pasó. No, tú no estás teniendo control. Ok. No estás haciendo nada. Bueno, Marisol, tal vez, sí. dame un segundito para, creo Claro. que Isaac está tratando de arreglar esto en la parte de atrás del sistema, ya que se estaba avanzando automáticamente. Sí. Sí. Bueno, entonces, en lo que esto es lo que pasa cuando son en vivo, ¿verdad? Como puedo hablar un poco sobre, ya que regresemos en ese momento, como les decía, no hay un lugar en donde puedas aplicar precisamente para PUA, que es lo del el alivio para desastres. No hay algo que puedas ir en este momento a la página y decir yo soy contratista o yo trabajo por mi cuenta, digamos, en un SwapMe o algo así. No hay nada en este momento, pero sí se aplica directamente en los mismos beneficios para un empleado. No es muy fácil de usar el sistema. La verdad es que si lo intentan por teléfono, está terrible el sistema, y hablar por teléfono ni hablar, no están contestando. Son hasta 3, 4 horas de estar en espera. Entonces, el sistema, ellos no previeron que iba a estar tan saturado. Hace 2 días el sistema estuvo totalmente fuera por horas. Creo que regresó hasta apenas ayer, como a las 4 de la tarde, ya estuve ayudando a alguien y ya empezó el sistema a trabajar nuevamente. Entonces, si ustedes entran
y ven que el sistema está muy lento, o no quiere abrir, no es su internet, es la página que está sobresaturada. La gente, los empleados están casi todos en este momento intentando hacerlo. Y mientras pasan los días, más personas están intentándolo. Entonces, pues hay que armarse de mucha paciencia porque está muy lento el sistema. Y además, otro problema que tiene el sistema es que no es muy fácil de usar, no es muy entendible. Y además de que el sistema, después de que es lento, si te tardas más de 15, 20 minutos en una página en lo que estás buscando alguna información de tu trabajador, te saca del sistema porque te sobrepasaste de tiempo. Entonces, mi recomendación es que antes de abrir el sistema ya tengan toda la información. La lista se las podemos compartir para que la puedan poner en alguna página de internet sobre los requisitos, que lo tengan ya previamente listo para que no estén esperando el sistema porque lo saque y otra vez volver a meterse, y si la página ya está lenta, pues sí se pueden tardar 2, 3 horas en hacer la forma. Ya regresó, ¿verdad? Ok. Esto ya lo expliqué del ambiente seguro. Si quieres darle a la siguiente. Esta también ya la dijimos. Ok, eso es también lo que les explicábamos del DUA, que en ese momento va a ser para los trabajadores self-employed. Ok, el seguro de desempleo, lamentablemente, no sé si ya lo sepamos muchos, pero no está disponible para los trabajadores indocumentados, ya que desde que abres la página, uno de los primeros requisitos es tu número de seguro social y una identificación de California. Entonces, esto automáticamente te deja descalificado, no permite que pongas un número de ITIN number. Entonces, si realmente esto solamente es para trabajadores que están autorizados para trabajar en los Estados Unidos. Ya se fue otra vez, y lo puedes regresar. Ya se fue muy lejos. Entonces, en lo que se regresa también es importante que las personas que tienen el permiso de trabajo y que tienen una tarjeta de residencia, que la tengan a la mano cuando van a hacer la forma, ya que sí te piden el número de alguien y el número de la tarjeta del documento y el número de expiración. Esto quiere decir que si cuando tú vas a hacer tu forma, si tu tarjeta o permiso de trabajo está expirada, y en ese puede que no tengas, no puedas calificar para el desempleo, ya que en el tiempo que tú laboraste, es decir, que ahorita estamos hablando de que debiste haber laborado 2019 y los primeros meses del 2020, si tu permiso de trabajo o tu residencia estaba expirada en el 2019, tampoco no te van a dejar que puedas calificar. La compensación al trabajador, esto está disponible para todos los trabajadores, ya sean documentados o indocumentados. Estos beneficios son pagos que comienzan cuando un médico le hace saber a tu trabajo que tú estás lastimado por razones del trabajo. Puedes tener derecho hasta 104 semanas de beneficios y se paga alrededor de 2/3 partes del salario mientras se recupera de la enfermedad. En este caso, hay que demostrar que te enfermaste de coronavirus, si es precisamente por el coronavirus, y que fue por el trabajo en el que te contagiaste. La siguiente.
El Fondo de Apoyo a Desastres para Trabajadores Indocumentados, hasta ahorita California es el único estado en el que tiene un fondo de este tipo. Se ha estado hablando de esto últimamente en California. Se cuenta con 125 millones de dólares de fondo. Están hablando de que se proporcionará $500 por adulto y un máximo de $1,000 por hogar. Se habla de que van a ser distribuidos por organizaciones con fines de lucro en California. Hasta el día de hoy no tenemos una fecha de cuándo va a funcionar este fondo o cómo va a funcionar este fondo. ¿El siguiente? Los sitios de internet más importantes para los residentes de California, como aquí les damos la liga del departamento de EDD o el de desempleo, que va a incluir una serie de preguntas y respuestas frecuentes. También estamos el Labor and Workforce Development, Agencia de Desarrollo Laboral, discriminación y derechos de retaliación, que es discriminación y represalias, como les había platicado, en caso de que tu empleador esté violando restricciones sanitarias y en este momento de la cuarentena o se te esté obligando a trabajar sin medidas de seguridad. La siguiente. Las prácticas óptimas, ¿las dices tú o las digo yo? Pues muchas gracias y en este momento Alor Calderón, que es nuestro dictoro, les va a hablar un poco más sobre todos los problemas o prácticas que se necesitan para más beneficios. Y también antes de irme, les quiero invitar, parte de nuestro interés en el centro es que todos seamos contados. El censo 2020 ya se está realizando las encuestas y pues todos contamos. Déjame ver si se ve aquí claramente. Todos contamos, nunca se va a preguntar sobre nuestro estatus migratorios. Esto es para todos ciudadanos residentes y también no residentes, con el hecho de vivir y residir en California, trabajar y estar aquí, todos contamos y de esto equivalen muchos programas y servicios que vienen a nuestras ciudades. De esto depende sobre todo ahorita como lo vemos con esto del coronavirus, de aquí viene mucho dinero para estos fondos que se están intentando dar de beneficios. De esto depende que nuestros hijos puedan regresar a la escuela con programas mucho mejores. Entonces hay que contarnos, solamente tenemos que ir a la página de internet mi2020 census.gov. Buenas tardes. No sé si me oyen. Como había dicho Marisol, mi nombre es Alor Calderón y yo soy el director del Centro del Derecho del Trabajo. Estoy viendo dónde estamos en la presentación y quería yo empezar cubriendo un par de cosas. Me estoy acomodando. La primera era, creo que, no sé si quería yo entrar en el contexto de las prácticas óptimas y los puntos difíciles. Primero, recordar que cada uno de los beneficios que mencionó Marisol, derecho a desempleo, derecho de discapacidad, ausencia pagada por el Estado, horas de enfermedad que tenga uno, cada una de estas tiene una consecuencia de inmigración. Entonces, por ejemplo, derecho a desempleo no está a la mano para gentes que son no documentadas. Solamente personas que tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos pueden utilizar este beneficio. Igualmente, el beneficio de DUA, que son para personas que son sin documentos,
aunque tenemos muchas personas en nuestra comunidad que trabajan en trabajos informales, como dijo Marisol, pues que trabajas vendiendo algo en algún lugar o estás teniendo tu propio negocio, si no tienes documentos no eres elegible para esto. Pero el beneficio de derecho de incapacidad, por ejemplo, o en inglés se llama State Disability Insurance, es accesible y es elegible uno si tiene o no tiene documentos. Y entonces, mucho de las prácticas óptimas y de los puntos difíciles que hay que tratar es que para nuestra comunidad tenemos que tener personas que cuando están ayudando en esto lo están haciendo con seriedad, que no lo están haciendo a medias. Y eso quiere decir que una persona o una organización, si va a ofrecer ayuda a personas en esto, tiene que tener un buen tiempo. No ayuda a hacerlo 10 minutos, 20 minutos. Estas solicitudes, hasta personas que tienen experiencia haciéndolo, se tardan 1 hora, 1 hora y media. Y lo que hemos encontrado es que si uno le manda a una liga o un lugar para hablar con alguien, es muy importante primero preguntarse qué información es la que uno necesita para poder cumplir esto. Si no, y esto es en parte de las prácticas óptimas, se puede tardar demasiado uno en estar empezando y volviendo a empezar y acabando y no acabando. Entonces, esas son las primeras cosas que queremos decir. Las solicitudes se llevan algún tiempo, tienen alguna complicación y sí van a necesitar información de fondo para poder ayudar. Si podemos pasar a la siguiente. Eso es un poquito lo que ya había empezado a tocar, que desgraciadamente solicitudes no son rápidas. Creo que nos fuimos una más adelante. Si nos podemos regresar una. Pero aquí mismo estamos hablando de precisamente de que hay documentos que se van a necesitar y teniendo los documentos en la mano de lo que uno va a meter. Si uno va a poner el número de seguro social, poder tener la tarjeta de seguro social enfrente de uno. Si uno va a utilizar el número de la licencia, tener la licencia enfrente o una copia. Desgraciadamente, una de las cosas que hemos visto es que se vuelve una cosa muy difícil, una situación muy difícil para personas que empezaron su solicitud, pero metieron información incorrecta o metieron información incompleta y se retrasa. Si ya de por sí el estado de California está teniendo dificultad para poder procesar todas estas aplicaciones de forma expedita, rápida, efectiva, hacer un error, pues lo va a retrasar todavía más. Entonces, tener los documentos. El derecho, la mayoría de estas solicitudes le dan a uno la opción de poder hacer una copia o bajar la solicitud antes de salirse del portal. Entonces, muy importante también hacer lo que le llaman en inglés copiar y pegar o copy and paste o bajar la solicitud o copiarla de alguna forma, porque si hay otra vez ese tipo de cosas que uno pensó que puso una información, pero salió otra, o el portal se cayó y no estamos seguros, siempre copiando esta información es lo que nos va a dar seguridad de qué es lo que recibió el sistema. Y lo que nos hemos encontrado, y lo vemos aquí todos los días en el centro, con o sin pandemia, la verdad es que eso es uno de los aprendizajes de esto, es que la necesidad y la dificultad, las dos cosas de estas solicitudes, hacen que personas salgan y salgan seguido, aunque seguramente deberían estar más en casa, y vienen aquí a nuestras oficinas en el centro a pedir ayuda. Y entonces lo que queremos ser reales es que parte de estas solicitudes, para algunas de las personas de nuestra comunidad, van a estar de asistencia. En San Diego, nosotros estamos proporcionando esa asistencia de forma gratuita.
y Los Ángeles, en otras partes de California, donde nos quieran que están oyendo, una de las cosas que va a ayudar a las personas de la comunidad es buscar a lugares confiables, a lugares donde tengan alguna experiencia de hacer esto y que le puedan ayudar, porque simplemente dar una liga o simplemente proporcionar un panfleto, aunque es útil, muchas veces no es suficiente. Entonces, sí hacer la investigación. Si ustedes como promotoras o personas que están interesadas, tal vez una cosa muy importante es tomarse el tiempo para buscar esos recursos ahorita, para ver quién les puede ayudar. Y como decíamos, si están en San Diego, nosotros estamos a la mano para ayudar con eso. La siguiente, por favor. Un poquito ya tocamos estos dos temas, una antes, por favor. Por ejemplo, una de las cosas que queríamos traer es que la gran mayoría de las personas que van a poder recibir, y eso es aquí en los puntos difíciles, que van a poder recibir beneficios, van a ser personas que son documentadas, desgraciadamente, porque hay muchas gente que son documentadas. Somos 2.2 millones de personas en California, muy cercanamente, que puede ser seguramente un número más grande, pero no mucho más chico, que no tenemos permiso para estar en los Estados Unidos ni permiso para trabajar, y muchas de estas solicitudes van a necesitar un número de seguro social. Y importante decir que en esas solicitudes no podemos confundir el número de seguro social con el ITIN. El ITIN es para propósitos de impuestos, es para propósitos de reportar ingresos, más no se puede intercambiar con el número de seguro social. Entonces, para el derecho de desempleo y otras cosas, va a ser muy importante no meter la información incorrecta y tener estos dos números, que aunque el ITIN puede ser muy útil para muchas cosas, para beneficios como el derecho de incapacidad o el derecho de desempleo, y el derecho de incapacidad es accesible para personas sin documentos, no poner el ITIN y utilizar el número de seguro social. La siguiente, por favor. Esto queríamos enseñarle, así es como se ve el portal de California para derechos, para aplicaciones en línea. En este caso estamos viendo una foto del portal en línea de derecho de desempleo. Unemployment Insurance, y en Estados Unidos lo abrevian diciendo UI o UI. Y entonces, como pueden ver, y uno de esos puntos de prácticas óptimas, completamente tienen un formato donde por un lado uno puede meter una aplicación inicial, pero también hay la forma de manejar la solicitud una vez que uno haya completado la solicitud. Y para eso se necesita cierta información, otra vez yendo a lo mismo. Estos son asuntos que a veces necesitan 1 o 2 pasos, y sosteniendo la información relevante antes de meterse en línea va a ser muy importante. Y entonces les queríamos enseñar. Este es un portal, lo van a reconocer porque tiene el símbolo de california.gov. ¿Cómo se llama? En este caso, así es como se ve cuando uno, después de haber creado una cuenta a su nombre, y uno entra, así es como se va a ver. La siguiente, por favor. Otra cosa muy importante, para el derecho de desempleo, así como otros, si va a haber más requerimientos de documentación si la persona no es ciudadano norteamericano. Una de esas otras categorías que pueden aplicar, pero que va a haber que verificar que uno tiene una de esas otras categorías, es con las que uno es residente permanente. Y lo que están viendo ustedes ahí es un ejemplo de una de las versiones de la tarjeta de residente permanente. Cosa que siempre es muy bueno sumar, que la tarjeta no es el estatus, la tarjeta es simplemente la verificación. Si uno pierde la tarjeta, no es necesario tener la tarjeta, lo que es necesario siempre
volviendo un poquito mismo a la misma cultura que cada vez tenemos que hacer mejor en nuestras comunidades, es siempre sacar copias de los documentos y siempre tenerlos accesibles, poder buscarlos en diferentes partes. Entonces, por ejemplo, para las solicitudes, para ciertas solicitudes, uno va a tener que saber cuál es el número A. Y el número A es un número muy importante para la comunidad inmigrante porque no es el nombre, no es el apellido, no es la fecha en la cual le dieron a uno la tarjeta, no es la fecha en la que uno aplicó. El número que están viendo en el recuadro, que generalmente está enfrente, que son 9 dígitos, le dice, o mejor conocido como el número A. Ese es el número que identifica el archivo que uno tiene en todas las departamentos, en todas las instituciones de inmigración. Y entonces, para poder accesar un archivo, para poder hablar de quién uno es en el sistema norteamericano con respecto a inmigración, hay que poder encontrar este número que generalmente tiene 2 guiones. ¿Cómo se llama? Son 3 números, guión, 3 números, guión. Y ese es el número que nos van a preguntar para derecho de desempleo, por ejemplo. ¿Cómo se llama? O para DUA nos van a preguntar si somos residentes permanentes, poder decir cuál es este número. Y también, generalmente lo que le piden a uno es que también que proporcione la fecha de expiración para algunos documentos, como por ejemplo, originalmente hace muchos años, las tarjetas de residente eran de vida, pero las tarjetas, no el estatus. El estatus es por vida, pero las tarjetas. Pero estas ahora son, como pueden ver, no sé si alcanzan a ver, pero hay 2 fechas. Y la fecha que está hasta abajo, casi hasta abajo de la solicitud, es cuando, no, perdón, la segunda, la que está casi hasta abajo, una de esas 2 nos indica cuando la tarjeta expira. Y entonces esto también es información que nos pueden preguntar. Y entonces, ese es un punto difícil. Si uno no es ciudadano de Estados Unidos, uno va a tener que tener documentación y uno va a tener que encontrar ciertos números. La gran mayoría de personas que van a poder obtener beneficios seguramente van a tener este tipo de tarjeta. Son la categoría más grande de personas emigradas con permiso para estar en los Estados Unidos y hay que encontrar el número A. Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Quería yo decirles otra vez, recordarles que estamos a la mano para ayudarles. Estamos poniendo mucha información en Facebook, estamos a la mano para hacer estas cosas y quería yo recalcar lo que ya había dicho Marisol, pero que tal vez nos va a llevar, espero yo, a una muy buena sesión de preguntas y respuestas. Sí, desafortunadamente, todavía no tenemos todos los métodos ni toda la información necesaria para saber cómo obtener beneficios en este momento de tanta necesidad. Entonces, por ejemplo, el gobernador anunció hace algunos días que se iban a juntar 75 millones del gobierno del estado y 75 y 50 de fundaciones para dar fondos a personas sin documentos. Desgraciadamente, aunque este anuncio ya se hizo casi 2 semanas, no, 1 semana y media, todavía no hay un portal, todavía no hay las bases de cómo se va a dar este beneficio, y todavía no hay ni siquiera la información que se va a necesitar para poder aplicar a este beneficio. Entonces, es en este momento por lo tal que yo quería recalcar que así como Visión y Compromiso hace el trabajo de educación desde hace muchos años con mucho éxito por sus conferencias y por su trabajo en todas las comunidades que conocemos, esta es una forma, esta presentación es una forma de decir que si de por sí el trabajo que se está haciendo de alcance es importante, que está haciendo Visión y Compromiso y que también hacemos en el centro, ahora más que nunca necesitamos estar conectados. No podemos caer en lugares que no le tenemos confianza, que nos están prometiendo cosas que no existen, que nos están pidiendo dinero o que nos están queriendo estafar. Desgraciadamente estas cosas existen en nuestras comunidades y entonces
ahora, así como siempre, pero todavía más, hay que poder hablar en lugares, hay que poder tener juntas, hay que poder estar en discusiones como la que estamos teniendo ahorita, o pláticas como estamos teniendo ahorita, y verificar. Y lo segundo es informarse lo antes posible. Y entonces, para no caer en cosas que no nos sirven, para no hacer las cosas a las mitad, es estar muy bien entendidos de cómo van a operar las cosas. Pero segunda cosa, si los 125 millones de dólares que van a llegar, que nos dicen que van a llegar a la comunidad, $1,000 por hogar, 500 por adulto a California, quiere decir que alrededor de 125,000, tal vez 175,000 hogares van a poder recibir esto. Bueno, esos son una cantidad pequeña comparado con los 2.2 millones de indocumentados, personas sin permiso para estar en California. Eso quiere decir que puede ser que menos del 10% de la población pueda adquirir este beneficio. Y entonces, yo quería terminar mi parte de mi presentación para decir, hay la posibilidad de que estos fondos vengan, que vengan en las próximas 2 o 3 semanas, o que nos digan cómo va a ser. Tenemos que estar al pendiente. Tenemos que saber cuáles son las bases. Nosotros vamos a poner esa información en cuanto salga, la vamos a difundir lo más que podamos, vamos a tratar de poner una guía para poder accesar estos fondos cuando salgan, y decirles que los que quieran obtener esto van a tener que aplicar, y van a tener que aplicar el primer minuto que salga la opción para aplicar, porque son pocos fondos para muchas personas. Y esperemos que, como dijo el gobernador, sea el primer paso de otros pasos para hacer esto. Pero nuestras comunidades están en necesidad. Nosotros aquí en el centro estamos distribuyendo comida, y eso simplemente estoy subrayando esto para decir que es obvia para nosotros que, la necesidad ha crecido tremendamente. Y entonces, a ustedes como promotoras, a todos los que estamos haciendo este trabajo, este es tiempo de estar muy alerta y muy conectados, con buena información y con información a tiempo para realmente poder obtener estos beneficios. Y entonces, les agradecemos mucho su invitación, ¿cómo se llama? Y esperamos poder seguir estando en contacto y tener otras oportunidades como estas para platicar. Mucho que compartir, mucho de qué hablar. Muchas gracias por la presentación. Agradecemos que hayan dedicado el tiempo para compartir con nosotros y con la comunidad. Y bueno, mi nombre es Lady Freire, pertenezco a Visión y Compromiso, y ahora vamos a ir a la parte de las preguntas. Primero, aclarar a todos los participantes que la presentación la vamos a enviar por email después de que terminemos de revisar las preguntas. Así que todos van a tener la información que está en la presentación, y pedimos disculpas por el problema que tuvimos al principio. La primera pregunta, ¿podrías decir qué significa ser Disculpe, no, y si podemos... y Cal OSHA? ¿Qué significa? ¿Cal OSHA? Sí, Cal OSHA. Ok. El gobierno federal y estatal, los dos a través de sus constituciones originalmente, pero después a través de estatutos, le dieron a los estados el poder sobre la salud de los habitantes de su jurisdicción, en este caso el estado. Entonces el estado tiene la obligación de tener un programa de salud que cubre todas las partes. Entonces tienen que tener, por ejemplo, como tienen ahorita, tienen medical, tienen un sistema de salud general. Eso está entendido también que tienen que tener una porción de ese trabajo, tienen que estar y tienen la responsabilidad de asegurarse que los trabajos son seguros y saludables. Las dos cosas. Y entonces, OSHA
son las siglas de la institución que se dedica a hacer el monitoreo de la salubridad y la seguridad en los trabajos a nivel federal. Y CalOSHA, C-A-L-OSHA, es el homólogo o la parte correspondiente estatal que se dedica a hacer esto. Entonces tienen oficinas por todo el estado donde uno puede meter quejas sobre salud y seguridad. Entonces, por ejemplo, si alguien estuviera siendo forzado a trabajar sin la máscara como debe tenerla, por ejemplo, como un caso que acabamos de tener de una persona que estaba en ventas en parte de una institución médica, pero le pidieron que empezara a ver a pacientes y que empezara a inyectar a pacientes. Y entonces esta persona le dije, pues no tengo el entrenamiento, ni siquiera me están dando máscaras, y mi trabajo hasta hace 2 meses, mes y medio era de ventas, yo no sé nada de esto, no quiero perder mi trabajo, pero pues tampoco puedo arriesgar a mí y a mi familia viendo a pacientes. Entonces CalOSHA es la institución gubernamental estatal, CalOSHA, O-S-H-A, CalOSHA, donde uno correspondientemente puede uno meter una queja al respecto. Hay otra institución muy importante que se llama el comisionado laboral, que vendría a ser la parte donde si uno dice, si esta persona no hubiera hablado al centro y decir, mira, quiero saber cuáles son mis derechos, qué estrategias hay, cómo respondo a este problema, entonces habla con uno de nuestros abogados y hay una plática sobre cuáles son las opciones y cuáles son las posibilidades, cómo se respondería en esa situación. Pero si llegara a ser uno despedido o le quitaran horas a uno, pues primero uno podría aplicar el derecho de desempleo si no tiene permiso para trabajar, pero segundo, uno podría aplicar al comisionado laboral por la represalia laboral. Entonces, estas dos organizaciones, CalOSHA, que es OSHA son las siglas que tienen que ver con seguridad y salud, S es de Security, H es de Health, de salud, son las dos que se encargan en términos estatales de ver por los trabajadores, una directamente en términos de salud y la otra en términos de represalia. Claro, hay otras opciones, uno puede hablar a despachos, uno puede hablar a otras organizaciones para saber cómo manejar esto, pero CalOSHA y el Comisionado Laboral, que están por todo el estado, es gratuito, es confidencial, cualquier persona documentada o no documentada puede utilizar esos servicios, es donde uno podría meter una queja sobre estas cosas. Muchas gracias, Alor, por esa explicación. Mi nombre es Verónica Arciga y voy a estar apoyando también aquí con las preguntas en el chat. Les recordamos que si no han puesto su pregunta, la pongan en el chat para poderla leer nosotros. Alor, hay una pregunta de una persona que dice que anteriormente del coronavirus estaba trabajando 40 horas, pero si actualmente solamente está trabajando unas 18, ¿todavía pueden aplicar para el desempleo? Absolutamente, para eso es el desempleo. El desempleo fue hecho siempre. Si uno tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos, uno siempre puede aplicar el desempleo. La pregunta se vuelve si uno le conviene recibir un beneficio y si el beneficio que va a recibir le conviene recibir, en otras palabras. Y voy con esto. Entonces, específicamente por respecto a la pandemia, el Estado puso la notificación de que simplemente porque están reducidas las horas puedes aplicar el desempleo. Esto era siempre el caso. Si uno está trabajando de tiempo completo y le reducen a uno las horas, el derecho de desempleo protege la póliza del Estado para que las personas que trabajen de tiempo completo. Y entonces, todos sabemos que si la reducción es tan sustancial que uno ya no puede sobrevivir o que uno tiene, lo pone a uno en una situación donde uno va a tener que empezar a buscar trabajo o tener que ver las cosas de otra forma, el derecho de desempleo está ahí porque es un beneficio que pagó el empleador. El empleador pone a cuenta de cada uno de sus empleados una cantidad anualmente para cubrir este beneficio con fondos asociados además federales y estatales. Y entonces,
con o sin COVID, si uno le reduce sus horas de tal forma que ya lo que le está diciendo el Estado, ya no realmente esto ya no me sirve como trabajo y además está muy lejos de ser algo, ¿cómo se llama?, llevable. Entonces, por eso voy a pedir al Estado que me ayude mientras que estoy buscando otro trabajo. Con más razón ahora con el COVID, lo que están viendo muchísimas personas es que hay negocios de cafeterías, de restaurantes, de que sí están teniendo un trabajo, pero están teniendo un trabajo reducido, porque nada más se puede venir a recoger en vez de ir al lugar mismo, o están teniendo demanda, pero mucho menos. Y entonces es ahí donde el derecho a desempleo, simplemente el Estado, donde le puede ayudar. Pero además viene la combinación de la federación con el Estado. Y por eso es que esta presentación se intituló Beneficios Federales Estatales, porque la administración federal del presidente, de parte del Ejecutivo con el Congreso, parte republicano, parte demócrata, dijeron, si tú aplicas al desempleo porque tienes permiso para estar en mi país, para trabajar, y te redujeron las horas, o se acabó tu trabajo porque dijeron, estamos ahorita parados por el COVID, California te va a dar lo que te corresponde del derecho de desempleo basado en las reglas del desempleo. Además de eso, la federación le va a sumar $600 semanales a ese beneficio, aunque el derecho de desempleo nos pagará $1, a esto le sumarían $600 semanales por 13 semanas. Y entonces yo le diría, no solamente es, si a uno le redujeron ahorita sus horas, no solamente es conveniente, pero además muy beneficioso, porque le va a resultar en un beneficio mucho más grande que viene de fondos federales. Muchas gracias. Hay varias preguntas que tienen relación con cuando las personas trabajan de manera independiente, como independent contractor. ¿Tienen derecho a reclamar este subsidio? Y si tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos. Entonces uno puede trabajar limpiando casas, haciendo construcción, cuidando niños, cocinando, teniendo su propio negocio, vendiendo en un tianguis, en un mercado. Hay muchas formas en las cuales el trabajo no es de empleado, donde uno es su propio patrón, su propio negocio, pero no es realmente un empleado. Y entonces, Marcial ya lo mencionó, ¿cómo se llama? A través del gobierno federal, pero a través del Estado, se va a abrir un portal que se está diciendo, aunque el Estado ha sido lento, California, y se está hablando también de forma así en otros estados, que se va a abrir un portal especial para este tipo de aplicante. Y se está pensando, no es garantía, se está diciendo, se está pensando que ese portal va a estar abierto, publicado el próximo lunes. Entonces, a todos aquellos que no son empleados, ¿y qué es no ser empleado? No ser empleado es una persona que está haciendo trabajo por su cuenta, porque tiene una licencia, porque tiene educación o capacitación, o recibe pago por trabajos, y no lo está haciendo bajo el control y supervisión de otra persona, de otro lugar o de otra institución, como parte natural de lo que hace. Entonces, por ejemplo, si yo trabajara para, digamos, Isalia, que es parte de Visión y Compromiso, y yo voy a su restaurante y pinto el restaurante, yo no soy su empleado, generalmente se diría, porque lo que hace Isalia es tener un restaurante. Entonces, lo que hace ese lugar es vender comida, es dar el servicio de comedor y de comida. Yo como pintor llego a pintar el restaurante y me voy. Y voy a pintar otros lugares. Y me pagan por mi trabajo. Si yo contratara a alguien para hacer las pinturas, ellos serían mis empleados. Pero yo trabajando para un restaurante como el que acabo de mencionar, yo sería contratista independiente. Entonces, así hay muchas cosas. Ahora los famosos son
los que hacen, los que conducen, ¿no? Que Lyft y Uber y todas estas cosas. Pero la verdad es que eso existe desde hace tiempo inmemorial, sobre todo en esas comunidades. Un paletero es un contratista independiente, una persona que está vendiendo comida es un contratista independiente, no trabaja para otros, compra las cosas para sí mismo, las está vendiendo. Muchos de ellos tienen permisos para hacer estas cosas. Entonces, todavía no sabemos qué se va a requerir. De la misma forma, aunque es supuestamente el lunes que se va a abrir este portal, todavía no hay información específica de qué documentación se va a necesitar para hacer estas solicitudes. Entonces, regresa a lo de conectarse con nosotros, con otras organizaciones. Hay que estar muy al pendiente. Si uno tiene permiso para trabajar y uno se considera y sabe uno que es, como uno se piensa uno sobre todo, es como no empleado y contratista independiente, uno, por lo menos en California, puedo hablar más específicamente, según este lunes, va uno a poder aplicar. Pero si no, pues hay que estar muy al pendiente para cuando salga la plataforma para poder solicitar esos beneficios. Gracias, Alor. Tenemos otra pregunta de otra persona que dice que si tenía una visa de trabajo y recientemente se le expiró, ¿esta persona puede pedir desempleo? Entonces, si uno tiene una visa de trabajo recientemente expiró, todo depende de su estado inmigratorio real. Entonces, digamos que la forma más directa de contestar esa pregunta es si no hay forma de justificar la siguiente propuesta, que aunque la tarjeta que tenga uno, la documentación que tenga uno, no puede decir que continúa más allá de esa expiración, y ahorita voy a explicar por qué. Entonces, no. Generalmente o simplemente, si la visa que tenía uno expiró, generalmente decir que tiene uno el permiso para trabajar también expiró con eso. Esto no es lo de residentes permanentes. Los residentes permanentes son elegibles para trabajar toda la vida, pero visas de trabajo sí pueden expirar. Y entonces la primera recomendación es hablar con una organización como la nuestra o otras donde tienen personas, abogados de inmigración, para hacer esta pregunta, porque aquí viene lo interesante de esta plática. Ahorita por lo de COVID, están cerradas las oficinas de inmigración. No todos están dando los mismos servicios que normalmente daban. Entonces, algunas cosas automáticamente las extendieron. O posiblemente están dando flexibilidad dependiendo del tipo de visa. Visas hay de la A a la Z. Hay T's, hay U's, hay B's, hay H's, hay... Y entonces, si uno tuvo una visa de trabajo y expiró, muy importante consultar con un abogado porque en general, si expiró, es posible que uno no tenga la opción de tener permiso para trabajar, pero porque estamos hablando de un periodo extraordinario donde están cambiando las reglas temporalmente, es posible que esta persona tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, hay que preguntar y hay que consultar para realmente poder decir individualmente, persona por persona, si es que esto quiere decir que uno no puede aplicar a derecho de desempleo, a DUA o estas cosas. Muchas gracias. ¿Podrías clarificar cuál es la diferencia entre el seguro de desempleo y los subsidios del gobierno que se están entregando a raíz del coronavirus? Completamente. En algún sentido, la pregunta misma es parte de la respuesta. California siempre ha tenido derecho, o lleva décadas y décadas de tener un sistema de transición entre trabajos, porque lo despidieron a uno se tuvo que ir por razones de fuerza mayor para poder tener algo de dinero mientras que uno está entre trabajos. Eso es derecho de desempleo. Uno está buscando trabajo, uno solicita el derecho de desempleo y uno está buscando un trabajo y lo está uno recibiendo. Y entonces, el subsidio que viene ahora del Estado va más allá de lo que es la cantidad que uno podría recibir del Estado. Entonces, si uno aplica el derecho de desempleo, el Estado le mandó una carta como si lo hubiera mandado hace 20 años o ayer, y le dice, mira,
reconozco tu nombre, reconozco tu empleador, esto tienes, tanta cantidad tienes en tu cuenta, este va a ser tu beneficio semanal. Entonces, el estado de California sigue operando como las solicitudes, como si fueran solicitudes desde siempre. Pero ahora la diferencia es que por actos, estoy pensando en inglés, por leyes, nuevas leyes federales, la federación le está mandando dinero a los estados y está adicionalmente poniendo dinero más allá del beneficio de derecho a desempleo regular. Entonces, como había dicho, hay gente que trabajaba muy poquito, hay gente que trabajaba y ganaba mucho. Si con que uno haya recibido, uno sea elegible por $1 de derecho a desempleo, la federación le va a mandar a cada una de las personas que apliquen $600 más semanales por 13 semanas. Entonces, la diferencia es que los $600 por 3 semanas vienen de la federación, pero vienen a través de una solicitud de desempleo. Entonces, no vienen automáticamente. Hay otro beneficio que se le ha llamado en inglés el stimulus o el estímulo fiscal. Esto es para personas, nada que ver con el derecho de desempleo. Esto viene para personas también, tienen que ser personas con permiso para estar en los Estados Unidos. Para personas que no tienen permiso para Estados Unidos, este no es un beneficio que sean elegibles. Si uno metió sus impuestos o llenó un formulario con la intención de que quería meter sus impuestos, porque la fecha límite para meter los impuestos fue extendida, ya no es hace una semana, el abril 15 normalmente fue extendida por varios meses. Si uno mete una intención de solicitar a través también de un portal, de un formulario, a las personas que tienen permiso para estar en los Estados Unidos, separado de derecho de desempleo, la federación le quiere mandar a esas personas $1,200. Entonces, esas son ahorita las formas principales que ha tenido en California, sobre todo, pero además entre los estados y la federación, de combinar recursos para que puedan llegar a las familias. Claro, sí hay sus restricciones y sí uno tiene que solicitarlos, no le llegan a uno automáticamente. Muchas gracias, Alor. Durante la presentación hablaste de lo difícil que es poder entrar en línea y llenar estas aplicaciones del desempleo, aún teniendo todos los números de seguro social y documentos requeridos, ¿verdad? ¿Cómo puede aplicar una persona que no tiene documentos al disability o al programa de disabilidad? Entonces, pues eso es Marisol cubrió eso un poquito más en detalle. Los que quieran, los que reciban la presentación, ahí tenemos algunos puntos esenciales. El derecho de incapacidad. Entonces, si uno se enfermó de COVID, ¿cómo se llama? Si uno se enfermó de COVID o uno está enfermo ahorita por cualquier razón, no relacionada con el trabajo, yo tengo una abuela, una de las personas más importantes en la vida de mi familia, es la abuela de mi esposa. Ella tenía neumonía, ella tiene neumonía. Si ella hubiera estado trabajando, con pandemia o no pandemia, ella pudiera haber aplicado para el derecho de incapacidad. Ella es ahora ciudadana, pero en algún momento fue indocumentada. Y entonces, este es un beneficio que si tú estás enfermo, tú personalmente estás enfermo, puedes aplicar y es un beneficio más alto que el de derecho de desempleo y dura hasta 12 meses siempre y cuando sea certificado por un doctor o una clínica. Y esto no tiene requerimiento de ser documentado. Entonces, si uno se enfermó, uno puede solicitar ya sea COVID-19 o cualquier otra enfermedad no relacionada al trabajo. Digamos que la lesión fue laboral. Uno recibió COVID-19 en el trabajo. O uno se cayó, o uno se torció la espalda, le están doliendo los brazos y las rodillas de tanta acción repetitiva. COVID o no COVID, es muy importante, siendo documentado o no documentado, en las palabras, universalmente, uno puede recibir sus beneficios de
compensación al trabajo o workers' comp a través del seguro que el empleador debe de cubrir para todos los trabajadores, tengan o no tengan permiso para estar en los Estados Unidos. Esa es otra forma de recibir beneficios. Una tercera forma de recibir beneficios que no tiene nada que ver con el estado migratorio es si uno tiene que cuidar a alguien más. Entonces, alguien se enfermó de COVID o alguien está enfermo en su casa, uno también puede solicitar ausencia pagada por el Estado. Entonces, esas tres que acabo de hablar son tres solicitudes que van conjuntas, no van conjuntas, sino que operan de forma paralela o a la vez con derecho de desempleo. Entonces, ¿por qué? Porque se pueden aplicar en el mismo portal y porque están a la mano de personas que son trabajadores y que tuvieron algún problema de salud. Entonces, me preguntabas derecho de discapacidad, es para la persona. Si uno se enferma, uno puede solicitar ese beneficio, ya sea porque uno tiene COVID o porque uno se enfermó por razones no laborales. Y las personas sin documentos pueden solicitar este beneficio. Gracias, Alor. Tal vez lo que pudiera pedirte es si pudieras expandir un poquito en el proceso, ¿verdad? Si es que ellos tienen que entrar a un sistema en línea y tienen que poner también algún número de identificación, ¿verdad? Tú mencionabas que no es recomendable usar el ITIN en este tipo de aplicaciones, entonces, ¿cuál sería el proceso para ellos? Sí, entonces, en tiempos pues no excepcionales como este, la recomendación es llenar la solicitud en papel, pero eso generalmente quiere decir que uno tiene que ir a recogerla porque no todos tenemos acceso a una impresora de casa, no solo tenemos la capacidad del internet. Estamos aquí en una área de San Diego que se llama City Heights y, por ejemplo, aquí hay una proporción muy alta. A veces hay áreas que tienen más del 30% que no tienen acceso al internet. O no tienen computadora, o no pagan, o no quieren pagar el internet. Entonces, este formulario uno lo podría bajar, o uno podría aplicar en línea, pero muchas personas desgraciadamente no tienen ese acceso. Entonces, en tiempos no extraordinarios como este, nuestra recomendación es ve a la oficina del EDD, Employment Development Department, y que te den la solicitud, o ve a una oficina con nosotros, y la mejor, para personas que no tienen documentos, la mejor forma es meter la solicitud sin llenar la porción que tiene el número de seguro social. Entonces, nomás uno lo deja en blanco. Y no es un requisito, el Estado lo sabe, se manda la solicitud, le mandan a uno pedir más información, y puede uno proceder de esta forma, generalmente. Ahora, se vuelve más difícil ir por una solicitud o ir a recoger un lugar por las órdenes de estar en casa y todo esto, y no puede uno solicitar derecho de incapacidad en el internet, desgraciadamente, porque es un requisito, es un requisito que se tiene que poner un número de seguro social. Entonces, para eso, en estos momentos, es una dificultad completamente, no lo hace fácil, pero entonces hay que volver un poquito a lo que estaba yo mencionando, hay que hablar con organizaciones con las que uno conozca, hay que ver con formas de ayudarse unos al otros, porque si no es la computadora de uno, es la computadora de alguien más, donde o van a bajar la solicitud o se le va a pedir a esa organización que le manden la solicitud para poder llenarla. Entonces, sí, aunque el portal está abierto y se podría aplicar, aquellos que no tienen seguro social no van a poder llenar esa solicitud por el internet si no tienen número de seguro social. Entonces va a haber que utilizar un sistema alternativo. Yo les ofrezco que si alguien necesita esa solicitud, ustedes tienen nuestros teléfonos y pueden buscarnos en nuestro sitio web. Nosotros tenemos una cantidad grande de solicitudes, nosotros las podemos proporcionar. Si ustedes nos pidieran una cantidad, se las mandamos. Es el tipo de cosas, siento yo, que tenemos que hacer ahorita. Va a haber algunas personas que sí van a quedar enfermas de COVID o de algo relacionado con COVID y sean documentadas o indocumentadas, tienen este beneficio. Es uno de los mejores beneficios que tiene el Estado. Son miles de dólares que uno podría recibir y el requisito es, ¿cómo se llama?
que es no solamente poner la información de la enfermedad, es que un doctor, una doctora, una institución médica, de alguna forma tiene que certificar esta enfermedad. Y hablando con nosotros, con otras personas, se podrían entrar, pero esencialmente esa es la situación que nos enfrentamos ahorita con derecho de incapacidad. Hay otras preguntas relacionadas con personas que tengan número de seguro social, pero que no hayan pagado impuestos. ¿Pueden recibir el estímulo del gobierno o postular al beneficio del desempleo? La respuesta para los dos es, si uno tiene un número de seguro social, pero no ha pagado impuestos, el pagar impuestos generalmente tiene una parte estatal y federal. Entonces, en términos de la parte estatal, no es un requisito haber pagado impuestos, recibir derecho de desempleo, no. Están separados. No hay una restricción. No hay que comprobar que uno metió impuestos en cierto momento para ver si uno puede recibir derecho de desempleo. Con respecto al estímulo o este dinero, ahorita el gobierno federal no está pidiendo que se hayan metido los impuestos, por ejemplo, del año pasado, para poder recibir los $1,200. Ahora, esto trae una muy buena pregunta, porque los impuestos es todo una área que no estamos realmente cubriendo en esta presentación. Tenemos una persona que sabe de esto. Resulta que también es una persona que sabe mucho de derechos de empleo. Su nombre es Lisa Percival, que trabaja con nosotros. Menciono esto porque así como lo de inmigración, así como lo de el empleo, estas son el tipo de preguntas que lo que merecen es una consulta. En términos generales, ¿qué es lo que podemos hablar en este tipo de discusiones? Que sí es de utilidad de saber. Nosotros recomendaríamos que si uno no ha metido los impuestos del 2019, no le está haciendo un requisito haber metido los impuestos para recibir el estímulo, pero porque lo que ha pasado es que se ha extendido la fecha límite para meter los impuestos más tarde en el año. La pregunta consiguiente de ¿qué consecuencias hay? ¿Qué es que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque no hemos metido los impuestos. Es algo que, aunque uno seguramente puede recibir el estímulo, es algo que sí va a ser muy importante que se reciba y que se aplique, pero sí abre la pregunta y sí se tiene que contestar. ¿Qué hay que hacer para estar de corriente de los impuestos o qué consecuencias puede tener? Porque uno está comunicando con el gobierno federal. Entonces, la respuesta es sí se puede recibir, más es muy importante, y esto viene desde nuestro punto de vista, no dejar estas cosas abiertas y tratar de resolver estas cosas, porque eventualmente las cosas cambian o hay otras preocupaciones, y ya que se está viendo esto, no hay como ahorita para empezar a tratar de buscar la respuesta a qué pasa con los años que no he metido, aunque ahorita uno puede recibir el estímulo federal. Gracias, Alor. Hay otra pregunta que dice que si el DUA será considerado una carga pública. Excelente pregunta. Carga pública. La carga pública, otro tema, unas cosas que todos los que están oyendo esta plática sabrán es que las personas de Visión y Compromiso, Marisol, Turincio, aquí del Centro del Derecho al Trabajo, Empleo y Organización, y yo, nos dimos cuenta que hay muchos temas y que Visión y Compromiso está haciendo mucho para traerles información. Inmigración es otro tema que necesita su espacio. En términos generales y específicos, si uno está recibiendo beneficios específicamente en relación a COVID-19, las leyes que se acaban de pasar federales, las que traían, ya están hablando de los 2 millones de dólares o los 2 trillones de dólares, específicamente están dando una excepción, están separando la problemática de la carga pública con recibir estos beneficios. Entonces,
En una presentación que tuvimos con una abogada de inmigración, lo que dijo es, si estás recibiendo beneficios monetarios, beneficios por el COVID-19, no, la ley ahorita está indicando que no se va a utilizar en contra tuya como carga pública, pero va a ser muy importante que tengas la documentación que comprueba que es el caso, porque la carga pública es una nueva ley que está empujando el presidente y otras personas a su alrededor de inmigración, donde está queriendo hacer más difícil que se pida a parientes. Y entonces está haciendo esa parte de esto, de qué beneficios pedir y no pedir, más complicado, pero estamos ahora en una plática del COVID-19. Si son COVID-19, si son beneficios relacionados con el COVID-19 y uno tiene la documentación, la ley lo que dice, y tenemos la confianza en eso, que no debe tener consecuencias para la carga pública. ¿Cómo saber si yo califico para el beneficio, el estímulo que está entregando el gobierno por el coronavirus? Pues esencialmente ser una persona en Estados Unidos que tiene permiso para estar en los Estados Unidos o trabajar, generalmente es lo mismo, y que uno o haya metido sus impuestos o uno haya metido la intención de meter sus impuestos. Este es un estímulo sin muchas restricciones, si mal no recuerdo. En este momento, con que hayas hecho los impuestos del año pasado. Pues exacto, es lo que acabo. No hay que hacer nada en especial, al menos que no hayas hecho los del 2018, todavía había, creo que hasta el día de ayer para hacer. Entonces, eso es lo que estaba, yo sé que Marisol había visto esto un poquito más, pero es exactamente lo que estaba yo diciendo. Si tienes a una persona. Ahorita voy a eso. Pero, ¿quién es elegible en términos generales? Era un poquito, me acuerdo que tuve esta plática con Marisol, por eso estaba yo corroborando. Básicamente, ese es un dinero que viene a través del Departamento de los Impuestos de Estados Unidos, Internal Revenue Service. Entonces, si uno metió los impuestos del año pasado o uno tiene la intención de hacerlo y mete un formulario pequeño en general, ese es el requisito importante. Las restricciones sí hay. Si uno es un documentado, no tiene permiso de Estados Unidos, no puede recibir ese beneficio. Y la nueva restricción que acaban de hacer a clarificar, estamos hablando en términos mayores, el gobierno federal, es que tampoco la van a recibir si el esposo o esposa de la familia, ¿cómo se llama? Son no documentados o no emigrados. Entonces también está siendo restringida para las personas que tienen familiares que no están legales en el país. Entonces, ¿cómo se llama? Esas son las restricciones en general. Sí hay, como no quería irme mucho, pero obviamente, por eso quería yo decir que hay que hacer esas preguntas. La mayoría, mucha gente mete los impuestos, años pasados, no es su consideración, no es requisito los del 12-19, me está recordando Marisol que puede que sea requisito los del 2-18. Para esto hay mucha información, pero en general es haber metido tus impuestos anteriormente y por lo menos tener la intención de que vas a meter tus impuestos este año con la nueva fecha, que es nueva fecha límite para este año. ¿Cómo se llama? Creo que es julio de este año. En julio es cuando es la nueva fecha límite para los impuestos. Muchas gracias. Hay otra pregunta, más bien de clarificación, ¿verdad, Alor? Que es, si alguien ya aplicó para el desempleo, ¿puede ahora aplicar para el Workers' Comp, la compensación al trabajador? Sí, aunque estos dos pueden tener un conflicto. Uno aplica, como habíamos comentado, al derecho de desempleo porque uno perdió el trabajo y técnicamente, generalmente, está uno buscando empleo. Entonces uno está en transición. Perdió uno el trabajo y lo está buscando.
Compensación al trabajador tiene partes donde uno le está diciendo al Estado, a otro fondo, a otro departamento, yo estoy lastimado por el trabajo y quiero beneficios porque estoy en parte, estoy deshabilitado para trabajar. Entonces, hay personas que sí pueden combinar estas cosas porque aunque tienen una lesión, realmente no las restringe para poder trabajar. Hay personas que tienen una lesión, y debería de haber dicho laboral, que la restringe para trabajar. Y si está restringido para trabajar, no puedes estar aplicando, no puedes estar recibiendo derechos de desempleo. Entonces, esas son las reglas generales. Ahora, lo interesante de estos tiempos es que yo les recomendaría que nos hablaran o entramos un poquito en esto, pero para no dejarlo cabos abiertos, es que la verdad de las cosas ahorita no están revisando si uno está buscando empleo porque no hay empleos. Son millones de personas que están aplicando para el desempleo porque grandes partes de nuestra economía están paradas. Entonces, es posible, yo les recomendaría revisarlo porque este es un caso complicado, son dos beneficios juntos, pero en general, ahorita es todavía más posible recibir estos dos beneficios porque es casi una obviedad de nuestra realidad que si uno está desempleado porque le cerraron el trabajo, aunque uno tenga una lesión, pues ahorita no hay muchos trabajos. Entonces, técnicamente en general puede haber un conflicto entre estas dos cosas. Uno no puede estar buscando trabajo mientras que uno está restringido por el trabajo o por una lesión laboral. Pero si uno tiene esta pregunta, yo le diría, por favor, háblenos, consulten con alguien, porque es posible que por esta situación extraordinaria haya una forma de aplicar estos dos beneficios. Gracias, Alor. Y yo creo que algo, como decías tú, extraordinario ahorita, ¿verdad? Tal vez alguien cortó sus horas de trabajo, está trabajando menos de 20 horas, sigue trabajando, pero se puede ver enfermado de COVID-19, ¿verdad? Y tal vez ahí sí pudiera aplicar para las dos, o no es correcto eso. Pues yo te diría, depende qué es lo que está uno aplicando, si entonces pasando por cada uno. Entonces, si con lo que empezaste, pues uno le reducieron sus horas, lo hemos recalcado varias veces, pues entonces uno aplica el derecho de desempleo, porque si acabó el trabajo, reducieron las horas, derecho de desempleo. Pero uno se enfermó de COVID. Si uno está enfermo de COVID, uno no debería estar en la calle, es más, uno no debería estar en extrema separación de los demás. Y entonces es difícil para mí saber, a menos de que sea una cuestión médica muy particular, pero uno no debería, si uno tiene COVID, uno no debería estar fuera trabajando con otros. Entonces, otra vez en general, si uno está enfermo, uno puede aplicar el derecho de incapacidad y decir, estoy enfermo, tengo la pandemia o el coronavirus está en mi persona, en mi cuerpo, no puedo trabajar, voy a recibir el beneficio de no poder trabajar por estar enfermo, derecho de incapacidad. O puedo trabajar, aunque tengo reducido, voy al derecho de desempleo. Yo diría que eso sería lo más claro en ese sentido. Gracias, Alor. Y estamos llegando casi a la última pregunta que tenemos por cuestiones del tiempo. Tal vez tengamos algunas otras preguntas por ahí en el chat, pero no se preocupen. Se las vamos a mandar a Alor para que él se las pueda contestar y podérselas mandar a ustedes de regreso. Alguien está preguntando a Alor, ¿cuánto tiempo tiene que haber tenido una persona su permiso de trabajo para poder aplicar para el desempleo? Si uno tiene permiso de trabajo, cuando quiere decir que uno está autorizado para trabajar en los Estados Unidos, a veces a esto le llaman Employment Authorization Card, es una tarjeta que realmente se ve roja. La cuestión no es de tiempo con relación al beneficio de desempleo, por ejemplo, o de DUA, por ejemplo, si uno tiene permiso para trabajar y por eso estaba uno haciendo un trabajo de construcción o de alguna otra cosa, no es, el asunto es respecto al pasado, pero hacia el futuro. En otras palabras, desgraciadamente, si yo solicito
tengo permiso de trabajo y se va a expirar mi tarjeta a futuro, una información que nos van a pedir en las solicitudes, cuánto expira mi tarjeta de trabajo. Y entonces, técnicamente, o por un tecnicismo, el Estado nos puede restringir los beneficios porque nuestro permiso de trabajo se acaba. Si aplico hoy, pero se acaba mañana, ellos si quisieran, y estamos en tiempos extraordinarios, entonces puede que sean más relajados, pero en términos específicos puede que nos restrinjan y nos digan, pues sí, tienes un día a futuro, estás autorizado para trabajar, pero ya no estás autorizado para trabajar ni 2, ni 3, ni 5, ni 8 días. Por cierto que el derecho de desempleo generalmente tiene una semana de espera. Si uno pierde el trabajo, se tiene que esperar una semana de no tener trabajo para poder solicitar. La primera semana uno no es elegible para el desempleo, pero el gobernador quitó esa restricción y entonces uno es elegible desde el primer día que uno tiene trabajo. Entonces, realmente no importa hacia el pasado. Si uno lo tuvo 5 años, 3 años, 5 meses, la restricción de la tarjeta es hacia el futuro. Porque el derecho de desempleo está basado en la oportunidad de ir a buscar empleo y tener uno el permiso para estar empleado. Y si se expira la tarjeta, el tecnicismo que se aplica desgraciadamente es que uno no puede estar buscando un trabajo cuando no tiene permiso de trabajo. Y entonces California por años ha adoptado esa política, que le pueden dar a uno el beneficio hasta que uno tenga permiso para trabajar y no un día más después de eso. Bueno, ¿se oye? Sí. Tenemos más preguntas en el chat que las colectar y enviárselas para que se las pueda responder a ustedes. Ahora le voy a pasar el micrófono a Alma. Alma, ¿estás por ahí? Sí, claro. Gracias, gracias, Vero. Bueno, estamos llegando al final de nuestro webinar el día de hoy. Una vez más, quiero darle las gracias a Lor y a nuestra compañera Marisol por toda esta información tan buena y tan importante. Sé que estamos atravesando por momentos donde hay tantos temas que nos conciernen y que vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Yendo cada uno de estos, gracias a ustedes como colaboradores y gracias también a todos los promotores que están tan interesados en hacer ese cambio a la comunidad. Algo que me mencionaba Alor antes de esta capacitación, de hacer este webinar, es que es importante saber qué temas o qué recursos nosotros vemos que en la comunidad todavía hacen falta y que no hemos escuchado. Entonces, sí me gustaría que si ustedes identifican la necesidad de un tema, de un recurso que saben que está impactando a la comunidad y que todavía necesitamos adentrarnos más a esto, por favor lo pongan en el chat o lo manden. Nosotros vamos a dar seguimiento no solamente a esto, sino a las preguntas que tal vez hayan quedado sin contestar. Seguimos no solamente colaborando con nuestros compañeros de Employment Rights Center durante este webinar, sino vamos a continuar estas conversaciones, vamos a continuar esta colaboración. Y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Alor. Gracias una vez más, Marisol. Y a Isalia en la asistencia técnica. Disculpen que al principio estuvo un poco difícil los controles, pero se pudo hacer. Gracias, Lady y Verónica, por su excelente facilitación con las preguntas. Y una vez más, Melinda, por tu liderazgo y ponernos a todos a trabajar juntos en estos temas que son tan importantes. Un abrazo a todos y que tengan una bonita tarde. Vamos a tener más webinars sobre estos diferentes temas que impactan a nuestras comunidades ahora que estamos en estos momentos de pandemia. Y también regionalmente nuestros comités están organizando diferentes actividades, diferente manera de mantenernos conectados. Así es que seguimos trabajando juntos, ¿verdad? Aunque estamos físicamente aislados, estamos trabajando juntos para nuestras comunidades y a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye.